Seguimos con Miski Taki. Este momento es especial porque vamos a presentar a una gran artista de Apurímac, Antabamba. Ella es Julie del Perú, que ha venido a traernos unas novedades. ¿Cómo estás, Julie? Ayin Yachu. Muchísimas gracias, Aywa. De verdad quiero agradecerte de manera muy especial a ti, a Arnaldo, por haberme hecho partícipe este día tan hermoso para cantarle a mi hermosa tierra como es Antabamba, Apurímac, y por qué no decir a todo el Perú. A todo el Perú, Julie. Te convocamos porque sabemos que eres una artista con mucho talento, tienes una voz preciosa y el Perú te quiere. Tu tierra, Antabamba, Apurímac, se sienten orgullosos de que seas una gran representante. ¿Cómo van los proyectos? ¿En qué estás trabajando? ¿Cómo van los discos? La verdad que estamos trabajando muchísimo, estamos viajando, estamos también en diferentes presentaciones. Ahora último hemos hecho una grabación con estampas costumbristas de mi tierra Antabamba, resaltando la mandolina. Bueno, en el disco tenemos diferentes temas chumbivilcanos, temas antabambinos, estampas costumbristas de mi hermosa tierra. ¡Qué maravilloso! Esas canciones son las que de alguna manera alimentan al hombre, porque por algo son costumbres ancestrales, Julie, que hay que rescatar y hay que presentar al público para que nuestra música siempre prevalezca, que los jóvenes conozcan nuestras tradiciones. Yo creo que esa es la tarea de todos los artistas. Hoy vienes acompañada de un marco musical de tu tierra. ¿Ellos cómo se llaman? Está Roger Caiguaya, Coquito Salas, está también su hermano de Coqui. Y bueno, en el bajo un jovencito que está también siempre trabajando, acompañando a nuestros artistas. Esto es Miski Taki, amigos. Hay que disfrutar de nuestra música. Un regalo musical de Julie del Perú, que nos ha traído una canción costumbrista, ¿verdad? Julie, sí, la verdad ¿cómo has recopilado esta canción? Bueno, nuestros antepasados han cantado, usted sabe que, ¿cómo se llama? En Antabamba, lo comercial a través de los arrieros, primero con llamas y por supuesto luego a lomo de caballo, así en el intercambio comercial. Esta canción se llama Arriero y por supuesto es una canción que se hace en homenaje a esos hombres andinos que han forjado, que han hecho historia, sobre todo en la sierra de la parte sur del Perú. ¿Quiénes abrieron el camino? Porque antiguamente los arrieros fueron nuestros primeros mensajeros que iban llevando canciones, y hoy vamos a hacerles un homenaje con la voz de nuestra Julie del Perú en Miski Taki. Disfrutemos de esta linda voz. Muchísimas gracias, Aywa. Soltera con Hawaii kunampa Uchi hatun yalsi kunampa. En homenaje a todos los arrieros de mi hermosa tierra Antabamba, aquellos hombres que forjaron e hicieron historia por Antabamba, la provincia más hermosa del departamento de Apurímac. Ay, aguay, ay, aguay, aguay, aguay. Ay, aguay, ay, aguay, ay, aguay, aguay. Ay, aguay, ay, aguay, ay, aguay, aguay. Guaira hermano, guaira paisano.
Achala guanyala mulai donosa. Achala guanyala mulai castaña. Caballito y almendrador, caballito y alazana, caballito y almendrador, caballito y alazana, ñahuichayay, yanayana, mingrichayay, tocaquitu, ñahuichayay, yanayana, mingrichayay, tocaquitu. Así te canta Julie de Perú. Ay, aguay, aguay, ay, aguay, aguay. Ay, aguay, aguay, ay, aguay, aguay. Ay, aguay, aguay, ay, aguay, aguay. Y ahora vamos a seguir disfrutando de la voz de Julie del Perú. Hace mucho tiempo que vivo enamorada. Hace mucho tiempo que vivo enamorada de tus lindos ojos y tus dulces labios, de tus lindos ojos y tus dulces labios. En esta noche de luna vengo yo a cantarte. En esta noche de luna vengo yo a cantarte. La nota más dulce de mi sentimiento. La nota más dulce de mi sentimiento. Zapateadito. En esta noche de luna vengo yo a cantarte. En esta noche de luna vengo yo a cantarte. La nota más dulce de mi sentimiento. La nota más dulce de mi sentimiento. Ichakinachu, ichamanachu, ichaninu chayru yakapu wenki.